Bueno, yo estaba por anunciar a Joaquín Sabina, pero si digo Joaquín Sabina no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando No, ahora, pero bueno, Joaquín no, Sabina no. tiene que ver con las efemérides, Sí, por el Boulevard de los Sueños Rotos. Esto tiene que ver con nuestro invitado, este tipo de claro. música que estamos escuchando. Resulta que ayer y hoy, en realidad me tocó recibirlo a mí, ayer por una circunstancia fortuita, porque me Ujú. encontraba a la mañana en la radio. Y, y bueno, vino a preguntar por unas educativas y bueno, lo terminó atendiendo una compañera acá de la radio. Y después a la tarde me tocó dar lectura al Servicio Social Solidario y dice, soy Daniel Soriano, doy clases de japonés, de idioma japonés. Ajá. Comunicate a tal número. Y me pareció una rareza, ¿no? En Esquel, en el sur del continente, eh, bueno, que haya una oferta de estas características es un poco extraña. Y bueno, lo propuse, ayer te hice el Sí, sí, comentario sí, sí. y digo, bueno, lo podemos invitar para mañana. Lo llamamos y rápidamente aceptó nuestra invitación y aquí lo Con tenemos. puntualidad japonesa. Sí, Llegó. Por supuesto. a Daniel Soriano, que bueno, que nos va a contar qué es esto de andar por el mundo enseñando japonés. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación primero y por la recepción ayer, por el servicio de ayer también, con las educativas y con el tema del informe solidario. Y bueno, acá estoy recién llegado a Esquel. Yo soy oriundo de Castelar, provincia de Buenos Aires, Sí, donde empecé mis estudios de japonés en una academia de allá del partido de Morón. La academia se llama Seibu. Porque, bueno, a mí primero me picaron las artes marciales, practico Aikido, un arte marcial japonés. ajá, Soy tercer dan de esa disciplina, empecé allá por el año 2000, cuando tenía 12 años. sí, Y desde ahí empecé un poco a interiorizarme primero en el ámbito de las artes marciales, luego en la cultura japonesa sí, propiamente dicha, que me fue atrapando y me dije, bueno, me gustaría entender un poco mejor a este pueblo y lo que es propio de un pueblo, como lo dice la raíz etimológica de la palabra, es el idioma. sí, Para entender el pensamiento de un pueblo, su idiosincrasia, hay que entender su idioma. Entonces me propuse que algún día estudiaría japonés. ajá, No sabía a dónde me iba a llevar eso. claro, En el medio, bueno, empecé y dejé la carrera de veterinaria. Luego estudié una técnica de masaje japonés, que es el masaje shiatsu, lo que se conoce como digitopuntura, con un maestro japonés, el maestro Eiichi Mino, que enseñaba en Buenos Aires, ya fallecido el maestro. Y una vez que terminé esa carrera, bueno, pude dar inicio a mis estudios de japonés, allá por el año 2012, sí, en esta academia de Morón. Estudié durante 5 años en la academia, otros 2 años con la profesora Ayane Ogawa, que es una mujer de Japón que vino en su momento a la Argentina por otras cuestiones y sí, que encontró su beta laboral también por la enseñanza de japonés. Yo en ningún momento lo había visto como una posibilidad laboral al japonés hasta que en un momento una compañera de clases me dice que ella estaba trabajando como traductora e intérprete en una empresa vinculada al grupo Toyota ajá, y que necesitaba un compañero para las traducciones. Entonces yo ingresé como traductor en una empresa donde sabía poco o nada del vocabulario propio porque era una claro, empresa dedicada a la fabricación de tapizados para camionetas. mm, Y ahí me formé un poco, logré que mi formación tuviera un poco más de fuerza porque yo había estudiado de libro claro, muchísimo, pero claro, me faltaba esa inmersión, la práctica, la práctica en el mm, idioma. Y encima hice la práctica a través de la traducción, que es un campo que, bueno, encontré muy difícil claro, porque requiere poder pensar en varios idiomas al mismo tiempo. He llegado a tener que traducir en simultáneo inglés, japonés y español en alguna ajá, reunión con gente de Japón y de Estados Unidos en una sí, mesa de conversación con argentinos. Daniel, Eh, contaste que empezaste a estudiar en una academia. ¿Y esa academia es de varios idiomas o es exclusivamente relacionada con Japón? es una academia de cultura japonesa. Ajá. Entonces enseñan idioma japonés, enseñan también artes marciales, tienen cursos de distintos aspectos de la cultura japonesa o incluso hacen talleres eventuales cuando llega alguna visita
particular de Japón, que hay alguien que sea especializado en un campo. Ujú. Sí. Yo soy de un pueblo, ¿no? Sí. De San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Como en la mayoría de los pueblos, el tintorero era japonés, Típico. ¿no? El hijo iba con nosotros a la escuela, Gaby Miyagi, Sí. un gran arquero, jugábamos mucho al fútbol. De Él- fútbol. Yo pensé que tiraba con arco japonés. No, él jugaba mucho a la pelota y bueno, y teníamos una relación así bastante afectiva y de trato cotidiano. Y él decía que algo del idioma le habían transmitido sus padres, pero lo que nunca pudo lograr era escribir en japonés. Es muy difícil. Claro, porque es un idioma que se escribe a través de signos. Exactamente. ¿no? Yo, bueno, cuando sale el tema, muchas veces sale la cuestión de qué es lo más difícil del japonés. En general, la parte oral es dentro de todo sencilla. El japonés tiene 3 sistemas de escritura propios, 2 sistemas de escritura que son silábicos, que son símbolos que representan sílabas. La sílaba A, E, I, O, U, Sí. K, Ke, Ki, Ko, Ku, y de esa manera. ¿Sí? Mm. Pero después está toda la parte de lo que son los ideogramas, que es los conocidos como los kanji, que en realidad eso es tomado de la cultura china. Lo Claro. inventan los chinos y luego los japoneses lo toman de los chinos y lo adaptan. No es ¿Qué es? ¿Un signo para una palabra? más o menos. Ujú. Es un poco complejo porque hay, por ejemplo, un tipo de signos que se llaman pictogramas. Entonces es un dibujito que representa una imagen. Sí. ¿Sí? Como decir un dibujo de la montaña, simplificado. Entonces eso está pensado para representar una imagen. Pero hay conceptos abstractos, sobre todo, que uno no puede con una sola imagen representar. ¿Cómo dibujo el amor? ¿Cómo Claro. dibujo la vergüenza? Entonces Sí. eso requiere de la combinación de varios símbolos. Para la vida cotidiana, para poder leer el diario, uno tiene que conocer 1500 símbolos, 2000 símbolos. Entonces es un trabajo de memoria muy difícil. Ajá. Yo, cuando estaba estudiando a pleno, que estudiaba escribiendo a mano y leyendo mucho, recordaba muchísimos símbolos a la perfección. Cuando empecé a trabajar donde la escritura a mano no es tan frecuente, uno tiene que escribir con la computadora, el sistema de escritura en japonés es por un teclado predictivo. Uno escribe la palabra con el teclado QWERTY y la computadora va calculando, bueno, qué es lo que uno debe querer decir o Sí, qué es lo que uno escribe con está más bien. frecuencia. Claro. Eso hace que uno es se un olvide teclado, es un teclado común que Claro. va leyendo lo que vos querés escribir. Exactamente, Ujú. sí. Hay distintos tipos de teclado. Uno puede usar el común, uno puede usar un teclado japonés que va ingresando de otra manera, pero en definitiva la cuestión es que el teclado es predictivo. Entonces eso lleva a que uno no practique la escritura a mano, y eso es esencial para poder memorizar bien la escritura Sí. japonesa, porque si no el cerebro va olvidando. Yo a veces cuando trato de explicarlo digo, imagínense que yo les digo que dibujen un elefante. Y ustedes dicen, bueno, a ver, ¿cómo era un elefante? Tiene una trompa, tiene unas orejas grandes, tiene una cola chiquita, pero de repente no lo pueden terminar de ordenar en el espacio. No se acuerdan si la trompa iba de este lado, la cola iba acá. Se olvidan a lo mejor de que tenía unas patas redondas. Entonces, a veces con la escritura en japonés pasa eso. Si uno no tiene una práctica frecuente de la escritura, después se acuerda una idea general de cómo era el símbolo que representaba tal idea, Sí. pero no logra terminar de escribirlo. Y no es algo que le pase hoy en día solamente a los occidentales que estudian japonés, sino que es algo que le está pasando a los japoneses. Ajá. Por el tema de justamente la escritura Claro. digital, los mensajes de texto, el teclado Sí. del celular predictivo, está llevando también a que yo cuando trabajaba como traductor, con los japoneses me ha pasado de repente que se ponían a escribir algo y de repente decían, uy, ¿cómo se escribía este kanji? Y ahí ellos entonces tenían que usar la computadora para volver a recordar cómo se escribía ese símbolo. Familiarizarte con ese idioma, ¿de cuánto tiempo requiere? ¿Cuánto en años, no? En años. Bueno, nada, como todo lo que es estudio, requiere horas Claro. en el asiento, horas de práctica. Entonces, Sí. eso depende también de cada estudiante. En mis mejores épocas tenía un trabajo que me permitía durante las horas de trabajo dedicarle muchas horas al estudio, entonces yo pude adelantarme y a lo mejor en 4 años lograr lo que se logra normalmente en 5 o 6, pude adelantar algunos niveles. Depende un poco cuáles sean los objetivos de cada uno, pero
poder mantener una conversación básica, cotidiana, podría tardar 3 años, a lo mejor, si uno estudia a un ritmo normal. Y aviso que pusiste acá en la radio, por ejemplo, ¿está dirigido a cualquier tipo de personas de cualquier edad o tenés que tener una cierta edad para empezar a cursar? Hay una cuestión con el estudio de los idiomas que cuando los niños son muy pequeños y todavía están en formación con el español, no es buena idea quizás, o puede generar confusión insertarles de repente un idioma nuevo que genera que a veces se confundan con las palabras, e incluso he sabido de algún caso donde le han pasado mal en la escuela o en el jardín de infantes algunos que tenían una familia híbrida japonesa y entonces mezclaban palabras y los compañeritos le reían, entonces llevó a vergüenza y a rechazo hacia el idioma. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Yo el alumno más joven que he tenido empezó con 9 años. Se puede empezar de más chiquito. Pasa que yo en general dicto clases virtuales y también con los más chiquitos las clases virtuales son un problema porque es difícil mantener la concentración. Sí. Con la posibilidad de tener un espacio físico donde estar con los alumnos es posible arrancar de más pequeños, quizás 6, 7 años, pero bueno, siempre prestando atención a eso, a que no le esté generando también una dificultad al estudiante con el desarrollo de su lengua nativa o de otros idiomas. Bueno, estamos conversando con Daniel Soriano, es profesor de japonés o se ofrece para enseñar el idioma japonés, es también profesor de biología, ¿no? Así es, soy profesor de biología, egresado de la Universidad Nacional de Luján, dicto clases de apoyo particular y bueno, también estoy buscando hoy en día algún cargo en los colegios y en universidades de la zona o terciarios de la zona. ¿Por qué Esquel? ¿Qué te atrajo de la zona? Vine a Esquel hace 10 años, por primera y única vez antes que esta. Fue el primer destino de la Patagonia que conocí y me maravilló, me encantó la ciudad, y me encantó el parque y me encantaron los lagos y me quedó ahí picando el bichito de la Patagonia. Volví a casa, hice varios viajes más a distintos lugares de la Argentina, otros destinos del mundo. Empecé mi carrera de ciencias biológicas y cuando me recibí el año pasado me di cuenta que no quería seguir en Buenos Aires, que era algo que ya tenía la idea hace mucho tiempo, y empecé a pensar en dónde podía ir. El clima, el ambiente de la Patagonia fue algo que siempre me atrajo y empecé a estudiar los potenciales destinos y lo que me gustó de Esquel, además de su clima, de sus paisajes, de la ciudad en sí, la presencia de la universidad también me trajo para poder continuar con mis estudios, para ver si puedo continuar con la licenciatura o incluso hacer un posgrado, un doctorado en el área de biología y también poder desempeñarme como docente en la universidad como lo fui en la Universidad de Luján. Y esto del traductorado lo podés hacer a distancia. Claramente. El tema de las clases de japonés y clases y la enseñanza de idiomas o la enseñanza particular de ciencias, puedo hacerlo a distancia, pero me gustaría también poder encontrar algún espacio para hacerlo de manera presencial. Siempre el contacto, el cara a cara y el espacio del aula tiene otra riqueza para lo que sea. Siempre me pregunté, porque me llama la atención, yo particularmente tengo siempre una curiosidad por China, ¿no? Siempre me generó mucha curiosidad. En el año 78 creo que o 79 leí un artículo de China y a partir de ahí me quedó siempre la inquietud, ¿no? Por conocer más, y uno ve cómo es la composición de Latinoamérica, que tenemos más o menos mismos idiomas y cada uno con sus particularidades, y veo que China, Japón, Mongolia, Corea, las dos Coreas, ¿no? Sí. También tienen la escritura en base a signos, ¿son los parecidos los idiomas o no?
Ahí hay algo interesante, que es que, como decía, el centro, en aquel momento, en aquel tiempo, el gran centro cultural de la región fue China. Fue donde se desarrolló la escritura primero. Claro. No hay registros, hay algunas personas que han querido encontrar fuentes de escritura nativa del Japón y no hay registros realmente validados históricamente para decir Japón tuvo su propio sistema de escritura o Corea tuvo su propio sistema de escritura. Todo eso, toda la escritura surge de China. Los otros idiomas lo copian. Luego Corea además desarrolla un sistema completamente diferente, que es el Hangul. Eso mucho al respecto no conozco, pero entiendo que es también silábico como el japonés. Pero el idioma no tiene nada que ver. El idioma japonés, de hecho, es medio como un misterio su origen etimológico, porque las lenguas, por ejemplo, europeas, las podemos rastrear, ir al latín, ir al griego, llegar al indoeuropeo y al proto-indoeuropeo, y hablar del origen común e incluso relacionar las raíces de las palabras con el sánscrito, y entonces ahí se entiende que hubo un origen común a idiomas que están hoy en día en la India y en Europa. Ahora, el japonés es tan particular como idioma que no está del todo claro de cómo surge. Claro, yo había hecho el proceso inverso, como el pueblo japonés es un pueblo guerrero, sí, y el chino más es un pueblo de paz, sí, ¿no? Y como sufrió la invasión muchos años, o estuvo bajo el yugo del imperio japonés, sí. digo, quizás los chinos adoptaron, como pasó en Argentina o en América Latina, que adoptaron el idioma castellano por estar bajo el yugo de, no, más bien al revés, de la corona. O sea, el desarrollo cultural así fuerte es... O sea, si bien, por supuesto, hay muchas cosas y muchos aspectos culturales que son propios del Japón, pero gran parte de la cultura está influenciada por China, por el confucianismo en aquella época, por el sistema de escritura, por algunas tradiciones chinas. Entonces, luego Japón le da su toque y sus particularidades. Y una vez que Japón se desarrolla, bueno, en varias oportunidades Japón ha tratado de expandirse, no solamente durante el imperialismo de la Segunda Guerra, en instancias previas también. Japón conquistó y gobernó Corea, por ejemplo. Entonces, sí, tuvo esa visión expansionista en algún momento, pero no como para influenciar tanto culturalmente China, por ejemplo. Y... te iba a preguntar, había un amigo que se había adentrado en el idioma japonés. Yo no lo recuerdo ahora bien, pero él creo que me decía que no conjugaban verbos, por ejemplo. No, eso es el chino. El chino no conjuga verbos. El chino no tiene tiempos de verbos, sino que le agrega un símbolo, le agrega algo que dice, bueno, esto en pasado o esto ayer, como decir ayer comer. El japonés sí conjuga verbos, lo que pasa es que no tiene las mismas conjugaciones que tenemos nosotros. Claro, es eso. En algún momento estudié, además, por hobby, la lengua griega, el griego antiguo, el griego, lo que se llama la lengua koiné, con una profesora de filosofía que ella quería estudiar japonés, entonces hacíamos clases de intercambio griego-japonés. Sí. Entonces ahí también fortalecí mucho mi enseñanza del japonés porque el estudio del griego requiere reforzar primero la gramática del español. Entonces volví a estudiar español y volví a conocer mi idioma y con eso volví a ir al japonés y a darme cuenta, a entender algunos aspectos del idioma japonés desde la parte lingüística. Sí. Y entonces me di cuenta que hay muchas cosas, muchas formas en las cuales se conjugan los verbos, que se llaman los modos de los verbos, como por ejemplo el modo imperativo o el modo indicativo o el modo subjuntivo que nosotros estudiamos en la escuela y nos rompen la cabeza con las tablas de verbos, que no son iguales en todos los idiomas. Por eso. Entonces entendí que eran esos tiempos de verbo y entendí que el japonés no los tiene igual. El japonés recurre en muchos casos a otra herramienta, que es lo que se llaman expresiones gramaticales, que son pequeñas frases que se arman y que terminan de darle el sentido que uno quiere decir, como por ejemplo para decir en el subjuntivo, ¿sí? Hubiera hecho tal cosa. ¿Bien? Bueno, le vamos a pedir le vamos a agradecer a Daniel que se haya acercado hasta acá y le vamos a pedir que
pida un tema musical en japonés. No, ya Bueno, que estamos... Muy bien. Perdón, ¿puedo dejar mi contacto por si a alguien le sí, interesa? claro, por supuesto. Por Sí, Eso supuesto. te iba a No, preguntar ya, si hay algún interesado, ya estás disponible para empezar Sí, las clases. yo ya estoy no importa disponible. si es uno, dos o vos arrancás con... Yo arranco, puedo arrancar con clases particulares, pueden ser clases virtuales, Ajá. yo uso normalmente alguna plataforma virtual, o bueno, ahora todavía en Esquel no tengo un lugar fijo como para dar clases. Estuve en tratativas, estuve hablando con la persona del bar de la casa de té Haiku, Ajá. quizás empecemos algún proyecto en común, lo hemos Ajá. estado charlando, pero si no, no tengo tampoco problema en dictar clases a domicilio, en acercarme al domicilio del estudiante si así gusta. Bueno. Me pueden encontrar en internet, yo tengo un emprendimiento de clases virtuales, tanto de idioma como de apoyo escolar, junto con una amiga mía que es profesora de historia, que ya está ahora radicada en México, Quillen Canis. El nombre en Instagram lo van a encontrar como clases.aristoy. Aristoy. ¿sí? Ahí van a encontrar nuestro perfil. Con Y. Con I latina. Con I Con I latina. latina. Ajá. Sí, clases.aristoy. Sí. Y si no, me pueden escribir al celular por WhatsApp al 11 5881 7779. Muy bien. Así que estoy atento a cualquier propuesta, cualquier interesado en las clases de japonés o también por biología y demás. Daniel, gracias por acercarte a la radio. Muchísimas gracias. Y si podemos poner algún tema de Wagaki Band, una banda japonesa que hace una fusión con instrumentos tradicionales y algo de rock, Sí. estaría muy bueno. Bueno, vamos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. 千本桜夜に紛れ君の声も届かないよセイランの空遥か彼方その光線中で打ち抜いて証拠を行ったり来たりのおいが道中あいつもこいつもみんなで集まる戦車同士のワンツー三振戦場門をくぐり抜けて安楽城を焼く洗いきっと最後は大団円拍手の合間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴鋼の檻その担当台で見下ろして三千世界どこよの闇嘆く歌も聞こえないよ希望の丘遥か彼方その閃光弾を打ち上げよ環状線を走
ち抜けて